Luis Carlos, creo que por respeto con las personas que ya están conectadas, vamos a dar inicio. Activemos, por Eh, favor, video. Listo, ¿me estás escuchando? Perfecto, fuerte y claro. Por favor, activa tu video, que no te estoy viendo. Listo, aquí me dice que estamos teniendo unos problemitas de conexión de video, pero si te parece, pues se solucionan. O si quieres, déjame, me desconecto y me intento reconectar. Eh, Disculpa aquí la... Listo, perdón por la interrupción. Pierre, ¿qué tal me escuchan ahora? Sí, está perfecto, perfecto, Luis Carlos. Bueno, Listo. buenas tardes a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy en la realización de este webinar organizado por la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, el cual se titula Impacto del COVID-19 en la economía colombiana. Básicamente en esta sesión tenemos como invitado especial al profesor Luis Carlos Reyes Hernández, quien a su vez es el director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. Luis Carlos, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Pierre. Buenas tardes a todos los participantes. Pues muchas gracias por acompañarnos en este webinar que espero que sea provechoso. Eh, ¿Por qué estamos aquí desde la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y el Observatorio Fiscal? El observatorio es un emprendimiento conjunto de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, eh, que busca contribuir al fin que se ha propuesto la universidad de contribuir mucho más a esas circunstancias que están como ahí entre la academia y la realidad de la política pública. Es una brecha que tenemos que tratar de cerrar, porque muchas veces todo el conocimiento académico muy interesante y demás se queda por fuera de discusiones y pues qué mejor escenario que si bien es complejo pues para mostrarles un poco el tipo de reflexiones que queremos hacer desde pues la facultad, desde el observatorio, desde la escuela y proyectar hacia el país. Entonces, bueno, hoy entonces hoy voy a charlarles sobre tres temas. Eh,
y nos vamos a concentrar en el tercero, pero primero vamos a hablar un poco de la diferencia entre la crisis económica en la que estamos ahora, a causa de la pandemia, que es bien especial, y otra cosa que son las crisis económicas usuales. Estamos acostumbrados a que hay ciertas herramientas de política pública que se emplean en el contexto de una desaceleración económica, y a veces la reacción del gobierno, de los comentaristas, de los medios, pues del público informado como ustedes, es decir, bueno, pues usemos las herramientas de siempre. Entonces, una pregunta muy importante que tenemos que hacernos es cuáles de esas herramientas nos sirven, cuáles nos van a servir, cuáles no nos van a servir, porque una pandemia es una situación que pues no habíamos afrontado como sociedad, por lo menos en el transcurso de la vida de los presentes. Entonces, está eso, las reacciones académicas que ha habido ante esta crisis. Entonces, en ese círculo académico principalmente les voy a hablar del punto de vista de la economía. Los temas epidemiológicos creo que es mejor dejárselos a los epidemiólogos, si bien ha habido una interacción muy fructífera entre economistas y epidemiólogos en este momento para tratar de destilar cuál puede ser la política pública idónea para la situación. Una cosa difícil es que en realidad nos ha tocado pensar mucho de esto sobre la marcha. Y luego nos vamos a meter de lleno a cómo nos sirve este marco conceptual para pensar sobre las medidas económicas promulgadas por el gobierno durante el estado de emergencia. Entonces, pues empecemos con con lo básico, o sea, lo que son las crisis económicas normales y las crisis económicas o la crisis económica que se nos viene en un momento de pandemia, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué va a pasar? En las crisis normales hay hay una caída no inducida de la actividad económica, ¿sí? Se ven como un problema de coordinación. Seguramente muchos de ustedes, pues, obviamente los economistas lo saben desde su carrera, pero yo creo que incluso pues una persona eh, que sigue este debate sabe que muchas veces lo que pasa en una crisis económica es que hay este problema de coordinación, ¿sí? Lo que Keynes llamaba espíritus animales, que la gente de pronto deciden como que todos simultáneamente ponerse ahorradores, digamos, a todos nos entra una preocupación acerca del futuro y entonces empezamos a ahorrar. Pero ¿qué pasa cuando todos simultáneamente ahorramos? Resulta que mi gasto es el ingreso de alguien más, ¿sí? Entonces sirve que algunos de nosotros estemos ahorrando y otras personas estén empleando esos ahorros para, a través del sistema financiero, invertir en nuevos negocios, pero cuando todos empezamos a ahorrar a causa de un miedo educado o no acerca del futuro económico, terminamos empeorando nuestras situaciones económicas, porque si todo el mundo está ahorrando, entonces quiere decir que nadie está invirtiendo. La, la respuesta usual ante esto pues se ha debatido mucho a lo largo del siglo XX, pero empezando con Keynes, cuajó la idea de que de pronto el Estado tiene un papel muy importante en estas crisis económicas. En estas crisis económicas es una falta de coordinación en la cual a todos nos dio por ahorrar en un momento y a ninguno por invertir, es que el gobierno salga a estimular la demanda agregada, una frase que seguramente ustedes han escuchado. Y ese estímulo de la demanda agregada, las herramientas pueden ser política fiscal, que implicaría recortar los impuestos de las empresas, por ejemplo, recortar los impuestos de los consumidores también, de los hogares, para poner más ingreso disponible en manos de la gente y entonces que de pronto satisfagan sus necesidades de ahorrar y pero
Hola a todos. Bueno, disculpen esta interferencia, pero bueno, ya saben, así es el tema con estas tecnologías. Permítanos un segundo mientras que Luis Carlos soluciona su tema nuevamente de conexión. En breves segundos retomará nuevamente la ponencia. Algo que no alcancé a decirles al comienzo del desarrollo del webinar es que a través del chat, por favor, los participantes pueden ir compartiendo las preguntas que surjan de cara a la ponencia que va haciendo el doctor Luis Carlos Reyes, y al final yo trataré de acopiar en unas 3 preguntas generales los planteamientos de ustedes para traspasarlos a él y dar espacio a que él pueda resolver estas dudas. Por favor, un poquito de paciencia, unos segundos mientras que Luis Carlos retoma la conexión y continuamos con nuestro webinar. Bueno, para todos, ya acabo de llamar telefónicamente a Luis Carlos y va a conectarse desde otro equipo. Entonces, por favor, 2 minutos de paciencia, ya retomamos nuevamente la sesión.
bienvenidas. Adelante, Luis Carlos. Listo. Bueno, Pierre, muchas gracias. Eh, bueno, entonces, como no sé exactamente dónde me corté, pero eh, les decía, en una crisis normal, en una crisis económica normal, eh, lo que estamos buscando es tratar de que la economía se recobre como de una cosa que no sabemos de dónde le entró, ¿sí? O sea, básicamente hay una descoordinación entre todos los miembros de la economía que hace que pues ellos se inhiban al momento de invertir, todo el mundo ahorrando simultáneamente resulta ser una cosa mala, y entonces el gobierno toma medidas como recortar impuestos, como buscar que se recorten las tasas de interés por parte del Banco de la República, para hacer lo que se conoce como estimular la economía. ¿Qué es estimular la economía? En últimas, son medidas para que la gente salga a gastar plata. ¿Y por qué? Porque gastar, te repito, mis gastos son los ingresos de algo, de alguien más. Entonces, si nadie está gastando, todos estamos bajos de ingresos. Eh, Eso pasa en una crisis normal. ¿Cuál es la diferencia seria de una crisis de pandemia? La diferencia crucial en una crisis de pandemia es que la caída en la actividad económica no es un accidente, es una cosa que nosotros le hicimos directamente a la economía. Estamos básicamente poniendo a la economía en coma por unas razones que tienen que ver con las medidas de salud. Básicamente tenemos unos sectores de la economía que requieren el contacto permanente entre personas, o sea, un contacto físico, y vamos a restringir todas las actividades económicas que implican ese contacto físico para de esta manera evitar el contagio. Entonces, eh, una tentación que yo he visto bastante frecuente es responder a esta crisis, que no es una crisis que apareció de la nada, sino es una que nosotros estamos induciendo de una manera muy quirúrgica, muy médica, si se quiere, con medidas para estimular la economía. Nosotros no estamos interesados en estimular la economía de manera usual. La mejor manera de estimular la economía en este momento sería acabar con la cuarentena y acabar con las medidas sanitarias, pero eso tendría un costo en términos de salud. Lo que pasa es que estamos incurriendo en unos costos económicos porque pensamos que la preservación de la salud es lo más importante, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo más importante que nosotros podemos hacer dado que hemos tomado esa decisión de poner a la economía en este coma inducido? Eh, Siguiendo con la analogía de lo que le haríamos a un paciente en estado de salud delicado, eh, queremos ayudar a que el paciente se despierte de la manera menos dañina posible, ¿sí? No vamos a coger al paciente que está en coma a hacerle reanimación cardiopulmonar. No, vamos a tomar medidas para que cuando se empiece a recuperar sea algo progresivo y algo que no implique un choque muy grande. Entonces, ¿cuáles han venido siendo las reacciones académicas ante esto? Eh, Básicamente lo que nos han dicho economistas muy reconocidos a nivel internacional, y es un debate en el cual se ha participado desde todas partes del mundo, ha sido muy interesante porque ha sido un poco así en este formato de webinars que se caen y que tienen de construyendo unos argumentos muy útiles para las circunstancias actuales. Entonces, a ver, por el lado de un par de académicos de la Universidad, que les recomiendo muchísimo la lectura en general del trabajo de ellos, tienen, aparte de los papers académicos que pueden ser un poco largos y tendidos y excesivamente matemáticos, eh, tienen unos libros de alcance más general muy recomendados. Emanuel Sáez y Gabriel Zuckman, lo que han estado proponiendo por allá desde marzo ha sido el subsidio de los costos y gastos operativos de las empresas. Entonces,
pensemos un poco en la razón detrás de esto y tengamos en cuenta que uno de los principales costos operativos de las empresas es la nómina, ¿sí? Básicamente esta categoría de costos y gastos operativos lo que abarca son todas las cosas que la empresa necesita pagar para mantenerse en existencia, ¿sí? Y excluye las cosas que son más incidentales. Lo que han estado diciendo Saez y Sugman y las personas que han seguido su argumento es que hay empresas, pensemos en un restaurante, a las que a causa de la pandemia les va a dar reducir casi al 100% su actividad económica. Eh, ¿Qué pasa cuando reducimos al 100% la actividad económica de una empresa? Entonces al restaurante no le llegan clientes y si no le llegan clientes, va a dejar de tener los ingresos que necesita y sin esos ingresos, dentro de poco tiempo, va a acabar su caja, va a tener los ingresos que tenía disponibles, líquidos, y no va a tener el negocio con qué pagar ni los salarios de los trabajadores, entonces se nos van a venir despidos. Eh, Muy pronto no va a tener con qué pagar, por ejemplo, el arriendo del local. Entonces, esto va a causarle problemas al dueño del negocio que se va a ver pues obligado a cerrar el local. Las personas que percibían ingresos por ese local también se van a ver afectadas. O sea, no todas las empresas, de hecho en Colombia la mayoría no son grandes empresas que pertenecen a personas con recursos ilimitados, de hecho muy pocas en el mundo caben en esas categorías, sino que eh, alguien puede tener unos locales que arrienda y esos son sus ingresos, no tiene que ser una persona extraordinariamente rica y entonces esa persona que deja de percibir esos ingresos a su vez deja de demandar un montón de bienes. Es como una de esas dominos que entonces tumbamos uno y se nos empieza a caer toda la economía. Entonces lo que empresas es pagarle a las empresas lo que les entraría usualmente, eh, tomando, o sea, comprometiéndose a que no va a haber despidos, ¿sí? Entonces, el compromiso principal aquí es que no haya despidos por parte de estas empresas. Entonces, lo primero que uno piensa, si ve el volumen de dinero que esto implicaría es de dónde va a salir tanta plata. O sea, cuánto, si sumamos, o sea, dejemos de lado los costos y gastos operativos de las empresas. mm, ¿Cuánto cuestan los salarios de todos los trabajadores del país? Esa nómina que es apenas una parte de lo que hay que subsidiar. Eh, Entonces estamos hablando pues en Colombia estamos hablando de alrededor de una tercera parte del PIB. eh, Estamos hablando de unos 330 y tantos billones de pesos mal contados. Si fuéramos, digamos, a sostener el 30% de las nóminas del país, porque digamos que no todos los sectores se han visto afectados por la cuarentena, pero si fuéramos a pagar el 30% de las nóminas, cada mes nos estaría saliendo alrededor de unos 9 billones de pesos, ¿sí? 9 billones de pesos, eso, ¿cuánta plata es? Estamos hablando de que el presupuesto de todo el gobierno colombiano a nivel nacional, excluyendo gobiernos regionales, es de 271 billones al año este año. Entonces, 9 billones son muchísimo dinero, pero tampoco estamos hablando de algo descomunal o de gastos que no se puedan, que no se puedan hacer siempre y cuando uno se endeude, ¿sí? Entonces, ahí en la propuesta de Simon, que pues ellos la hacen para a grandes rasgos para Estados Unidos, pero que es bastante aplicable conceptualmente a otros países, es, mire, más o menos nos toca endeudarnos por un 10% del PIB para subsidiar los costos y gastos operativos de las empresas. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Sí, no es solo que, y eso es una gran ventaja, no es solo que las personas pues no pierdan sus empleos y que no pasen por una necesidad económica muy grave, sino
que las personas no pierdan los empleos por la siguiente razón, y es que recobrar los empleos después de la cuarentena va a ser muy difícil. Aquellos de ustedes que contratación sea como, pues, o como se han dado cuenta de que es un proceso difícil. Es un proceso en el cual uno tiene que evaluar las aptitudes de la persona, hay trámites, hay papeleo, y todo ese tiempo de espera, eh, pues es dinero perdido para el empleado, por una parte, pues es tiempo que no está trabajando, y también es dinero perdido para el empleador, ¿sí? Porque pues es tiempo que esta persona no está produciendo en la empresa. Yo contrato a alguien para que produzca y mientras no la contrato, pues es dinero que estoy dejando de hacer como empresario. Ahora cojan esta situación que usualmente tenemos pues para un porcentaje pequeño de la economía de las personas, o sea, siempre hay una fracción de la población que está buscando empleo, multipliquemos esto por toda la economía nacional. Imagínense pérdidas de empleo o sea, un desempleo del 20, del 30, del 40% a nivel nacional. Incluso si acabamos la cuarentena mañana, empezar a recobrar todos estos empleos va a ser difícil. Va a ser aún más difícil si las empresas que podrían haber contratado a estas personas se quebraron en medio de la pandemia porque no tenían ni con qué. Ahí es donde subsidio de costos y gastos operativos de las empresas con gran énfasis en la nómina. Eh, y pues lo empezaron a proponer inicialmente, ¿sabes? Fiscal nosotros la analizamos, pensamos cómo se podría adaptar a Colombia pues hicimos esa propuesta, hemos estado socializándola en todos los escenarios que nos ha sido posible. Mm, Ahorita el gobierno acaba de implementar un programa que llama un programa de subsidios a la nómina. Vamos en unos minutos a analizar qué tan adecuado es, pero pues esto no es novela de misterio, así que de una vez les cuento que eh, deja muchísimo, si no todo, que desear ese programa. Eh, entonces, es una de las principales propuestas. ¿Qué otra cosa se ha barajado bastante a nivel de la discusión académica internacional? ¿Cómo respondemos a una pandemia? Entonces, economistas como Arin Dube de la Universidad de Massachusetts en Amherst han estado enfatizando una propuesta que es el fortalecimiento del seguro de desempleo. Es una figura que en Colombia existe, pero pues es mínima. Las cajas de compensación ofrecen algún seguro, o sea, un cierto tipo de seguro de desempleo para sus afiliados. Pocas personas saben acerca de él. Pues muchos no son elegibles, e incluso muchos de los elegibles nunca se postulan. El propósito de un seguro de desempleo es que cuando una persona, pues como suena, pierde el trabajo, ha estado aportando con sus impuestos a este seguro y entonces recibe un ingreso, o sea, no es idéntico al salario que está pagando, pero tampoco es bajar de tener ingresos a tener cero ingresos, ¿sí? Es una figura que existe en muchos países desarrollados. En Colombia el propósito, por ejemplo, de las cesantías es algo así, que uno tenga un ahorro que le sirva para el caso de perder el empleo. La desventaja de las cesantías es que, pues, si uno lleva apenas un año trabajando, tiene un año de salario, un mes de salario ahorrado, y pues con un mes de salario ahorrado no vamos pues, alcanzar a conseguir empleo en muchos casos. Incluso en los países desarrollados donde hay un seguro de desempleo más estructurado, lo que se ha venido planteando es toca fortalecerlo mucho. Y quienes han dicho hay que fortalecerlo en medio de la pandemia, lo dicen no solo porque sea una solución bien práctica para la pandemia, sino porque consideran que se nos vienen situaciones como esta en un futuro no muy lejano. Sí, una de las preocupaciones grandes es que, independientemente de si hay otra pandemia pronto o no, el cambio tecnológico acelerado que estamos experimentando podría empezar a dejar sin trabajo a muchas personas muy rápido, ¿sí? Y ante eso vamos a necesitar políticas de apoyo a los desempleados
y estas políticas, o sea, y para este tipo de fines es más interesante un seguro de desempleo que el subsidio de nóminas de, por ejemplo, empresas que están condenadas a desaparecer. En el caso de la pandemia, sabemos que la mayor parte de las empresas que están en dificultades son empresas que en tiempos normales son viables, pero quienes proponen una expansión, un fortalecimiento de los seguros de desempleo a nivel mundial, lo están haciendo pensando en que se nos vienen cambios tecnológicos y circunstancias para las cuales el seguro de desempleo podría ser útil. Entonces, ¿por qué no empezar a implementar esto desde ya? Y el otro gran debate académico a nivel internacional que se ha dado con esta situación es el de la disyuntiva o el trade-off, dicen en inglés, entre el aislamiento eh, pues para preservar la salud de la mayor cantidad de gente, pues todo esto de aplanar la curva, que creo que ya todos conocemos. Eh, Hay un trade-off entre estas dos cosas, ¿sí? O sea, entre la salud, que la salud de las personas eh, no vale nada y hay que abrir la economía ya, pues es un argumento que a muy pocos nos convence, ¿sí? Porque pues claro que la probabilidad de contraer una enfermedad como el coronavirus, que tiene una tasa de mortalidad pues más alta que muchas a las que usualmente nos vemos expuestos, pues es un riesgo, nadie quiere tomar un riesgo gratis. Pero por otro lado, vámonos al caso extremo en el cual imagínense que para que no se nos muriera ni una persona, tuviéramos que tener niveles de desempleo del 90% durante 2 años, ¿sí? Yo creo que también muchas personas dirían, ese es un extremo que no queremos. Entonces el debate es, hay dos extremos que no queremos, mm, ¿cuál es el punto óptimo? ¿Sí? Entonces a eso se le ha echado muchísima teoría económica, integrando modelos macroeconómicos como modelos epidemiológicos. Ha sido supremamente interesante, creo que eh, si les interesa de pronto más a más por el lado de los economistas, hay un seminario en línea que se llama HELP, si ustedes buscan HELP Health Pandemic, encuentran el seminario en línea, que son todas estas interacciones entre modelos económicos y epidemiológicos para ver cuál es ese punto óptimo. Pero pues en resumen, de todo lo que se ha hecho, yo diría que el consenso, sin por eso decir sin por eso, o sea, dejar de reconocer que hay excepciones, pero el consenso entre los economistas académicos que se han sentado a hacer este trabajo puro y duro de modelaje económico es que mmm, probablemente en este momento las medidas de aislamiento que estamos tomando son, o sea, son importantes y son necesarias, pero tenemos que en algún momento cercano hacer una transición hacia utilicemos el término, eh, el término que ha utilizado el gobierno, una especie de cuarentena inteligente, un aislamiento más inteligente, porque frenar toda la actividad económica hasta que encontremos una vacuna, por ejemplo, si se demora 18 meses, tiene un costo económico muy alto y no olvidemos que el costo económico muchas veces también es costo de salud, ¿sí? Cuando la gente tiene disminuciones dramáticas en el ingreso, aumentan los problemas de salud. O sea, eh, piensen, si quieren un ejemplo, en el caso de las personas que pierden un empleo, la depresión que puede venir de esto puede ser lo que lleva efectivamente a un fallecimiento o una condición de salud delicada. El estrés adicional puede ser lo que lleva a un fallecimiento. Sí, o sea, los costos económicos de la cuarentena no son solo que ahora no podemos de pronto incurrir en esos gustos que solíamos darnos, sino que son adicionales que puede haber de salud. Listo. Entonces, es la teoría que hemos visto que se ha manejado a nivel internacional en términos de política. Lo de los subsidios de nómina que les mencionaba ha tenido mucha acogida en países desarrollados, por ejemplo, Canadá, Dinamarca, Holanda, Gran Bretaña.
han otorgado subsidios de nómina a las empresas que se comprometen a no despedir empleados como resultado de la pandemia, subsidios que pueden llegar a ser de 80% de, de 80% del salario que perciben estos empleados. Otras medidas que vemos, por ejemplo, si ustedes quieren ver un catálogo súper detallado de 193 países de las medidas económicas que ha tomado cada uno, el Fondo Monetario Internacional las ha compilado, pero pues basta decir que el otorgar créditos a las empresas para ayudarles a mantenerse abiertas durante esa situación ha sido una política casi universal, al igual que las prórrogas de distintos tipos de impuestos. Entremos a lo que se ha hecho en Colombia. Y pues lo voy a enumerar, lo voy a comentar para que de pronto cerremos con preguntas por parte la verdad, el tiempo se nos está yendo rápido. Eh, ¿Qué medidas ha tomado el país? Entonces, en términos de subsidios a la nómina, vale la pena destacar que si bien hay un programa que se llama así, lo que son estos subsidios a la nómina son 350.000 pesos que la empresa no despedir. Si comparamos esto con los programas en países que han tomado, pues yo creo, mejores decisiones de política pública, estamos viendo que es un 80% del salario, entonces no es un porcentaje del salario mínimo, sino del salario que se estaba ganando el empleado con el compromiso de no despedir empleados. El programa de subsidios a la nómina que tiene el gobierno colombiano, desafortunadamente me parece que, claro, a algunas empresas les va a ayudar mucho, pero va a ser precisamente a las empresas a las que les hacía falta un tricito de plata para ser económicamente viables, mientras que las más afectadas, las que han visto reducciones muy fuertes de sus ingresos, si no tienen para pagarle un salario de 2 millones a un empleado, probablemente no van a tener para pagarle uno de 1.700.000, ¿sí? Entonces es un programa que se llama como los de los países desarrollados, pero es muy distinto. Los créditos pues no sobran, pero hay que entender que una política económica de respuesta a la pandemia basada en otorgar créditos tiene un potencial muy limitado, porque para una persona endeudarse para financiar la operación de un negocio que no está produciendo plata, tiene muy poquito sentido económico. Si les estamos pidiendo a los empresarios que se dediquen a la actividad filantrópica de financiar indefinidamente unas nóminas que no están generando ingresos, eh, pero en general darles crédito a las empresas no es una respuesta proporcional al problema que tenemos. Y lo mismo se puede decir de prórrogas de impuestos, ¿no? Pues quitar la obligación tributaria de pagar, o sea, que quitar la obligación de pagar impuestos sobre unos ingresos que de todas formas no me estaba ganando, ayuda muy poco. No quiero ser completamente negativo a la hora de hablar de lo que ha hecho el gobierno. Quiero destacar una cosa que sí me parece que se ha hecho bien y tiene que ver con el apoyo a la población de bajos ingresos. De manera casi inmediata se empezaron a canalizar fondos adicionales hacia programas de transferencias de dinero a la población más vulnerable económicamente, como lo son los beneficiarios de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción y de Colombia Mayor. Se implementó pues como con un mes adicional, o sea, con un mes de anticipación el programa de devolución del IVA, que en última es una transferencia fija a personas de bajos ingresos, y se creó un nuevo programa que es el ingreso solidario. Todos estos programitas tendría sentido consolidarlos en algún momento, ojalá cercano, en un solo programa para que pues tuvieran una sola burocracia que los manejara y para que además nos permitiera responder de manera organizada. Este apoyo a la población informal de bajos ingresos ha sido bastante rápido, ha tenido eh, pues unos inconvenientes operativos que la verdad son responsabilidad de muchas malas decisiones que han tomado gobiernos previos. Yo no se la atribuiría a este. Eh,
yo creo que la principal lección que deberíamos llevarnos de esta, digamos, de esta reflexión sobre las políticas económicas en respuesta a la pandemia es que el gobierno parece estar extremadamente reticente a endeudarse más de lo que, o sea, que el gobierno quiere endeudarse lo mínimo posible, seguramente por mantener o por hacer lo que percibe que es necesario para mantener la calificación de la deuda colombiana, pero al endeudarse muy poquito está dejando de invertir en la recuperación económica del país. Si salimos de esta cuarentena, si salimos de la pandemia con un desempleo altísimo, recuperarnos de ese desempleo va a ser una cosa que se va a demorar muchísimo más que si nos hubiéramos preocupado por allá a mediados de marzo o incluso ahora de asegurarnos que no se rompieran esas relaciones entre empleados y empleadores que van a ser cruciales al momento de salir pues de la crisis económica. Entonces, esos ahorros, esa supuesta responsabilidad fiscal, la verdad, creo que no son recomendables. Lo barato sale caro. Debería uno repetir eso hasta el cansancio porque me parece que el gobierno no lo ha internalizado, o pues no sé cuál sea el interés, digamos, ahí detrás de estos ahorros. Vemos que, por ejemplo, Perú ha invertido en distintos programas alrededor del 12% del PIB. eh, Como porcentaje del PIB es más alto que lo que ha gastado hasta ahora Estados Unidos. Entonces, no es que no es que sean medidas que están al alcance únicamente de países desarrollados, son cosas que podríamos hacer y pues las decisiones pudieron haber sido muy distintas. Y la otra cosa creo que tenemos que tener clara es que incluso, o sea, incluso las medidas relativamente modestas que hemos tomado son medidas que cuestan más dinero del que estaba presupuestado, y que ya el gobierno venía desde la reforma tributaria pasada abriendo un hueco fiscal. La reforma tributaria, su principal componente fue un recorte de impuestos de 9 billones de pesos a las empresas. El gobierno abrió un hueco fiscal, lo advirtieron la prensa financiera, los ministros de Hacienda. eh, Y habiendo abierto un hueco fiscal, se encuentra con esta pandemia que obliga a hacer mayores gastos, por lo cual es casi una certeza absoluta hablar de que tendremos una reforma tributaria pronto. Yo especularía que no el próximo año, porque el próximo año, si nos va bien, vamos a estarnos recuperando de la crisis económica. Eh, pero sí, vamos a incurrir en deudas adicionales que representarán una reforma tributaria adicional y la pregunta que tenemos que hacernos es qué clase de sistema tributario vamos a querer. Lo que se hizo en esta reforma tributaria pues fue recortarles impuestos a las empresas, que en últimas la posesión de estas empresas está concentrada en las personas de más altos ingresos del país. Fue una reforma tributaria regresiva y pues nos va a tocar decidir en un futuro no muy lejano si queremos mantener esos recortes de impuestos a las empresas, o subirle el IVA a todos los elementos de la canasta familiar al 19%, que es lo que quería hacer el gobierno desde un principio para financiar esos recortes de impuestos sin crear un hueco fiscal. Eh, y bueno, yo creo que esa es una discusión que vamos a tener en un par de años, 3 años a más tardar. Eh, es siempre con estos webinars, aparte de las dificultades de conexión, también es que no puede uno ver a la audiencia, entonces pero pues me imagino que hay preguntas, que hay aportes que les gustaría hacer, así que pues con mucho gusto me gustaría tomar algunas preguntas de los presentes. Luis Carlos, muchísimas gracias, sobre todo por haber superado el impasse con tanta tranquilidad. Muchas gracias a los asistentes, a los participantes que nos tuvieron paciencia mientras que recuperamos la conexión con Luis Carlos.
Claro que hay preguntas en el chat. No podremos responderlas todas, obviamente, pero vamos a tratar de evacuar un par de ellas. La primera, Luis Carlos, nos la plantea Luisa Fernanda Ballén Rubio. Ella nos dice, se podría pensar que los niveles bajos del gasto fiscal del gobierno colombiano respecto a otros países en tiempos de crisis sanitaria se explican por razones ideológicas o qué razones crees que tienen en mente. A ver, Pierre, de pronto si me puedes, se te está, por lo menos desde mi lado, se te está cortando la, la señal, no te ¿El escuché bien audio? la pregunta, de Ok, pronto si me la puedes mandar por el chat. no te preocupes, no te preocupes. ¿Me escuchas bien en este momento? Escucha cortado. Eh, Ok, ya tienes lo la que pregunta. Ya, espérame, a ver. Avísame si ya estamos bien de conexión. ¿Me escuchas bien? Para hacer la pregunta. Voy a quitar mi video, que eso de pronto pone más lenta la conexión y me quedo solo con el audio. Estamos ya solo con audio. ¿Me escuchas bien? eh, más o menos, sí. Entonces, sí, de pronto intentemos otra vez. ¿Me repites la pregunta? Claro que sí. Mira, nos pregunta Luisa Fernanda Ballén Rubio. ¿Se podría pensar que los niveles bajos del gasto fiscal del gobierno colombiano respecto a otros países en tiempos de crisis sanitaria se explican por razones ideológicas o qué razones crees que tienen en mente? Eh, Esa es una excelente pregunta. Pues yo creo que absolutamente todos tenemos ideologías pues no deberíamos desconocer eso. Creo que la persuasión ideológica de este gobierno sí es que, por ejemplo, la prioridad en temas, en impuestos a las empresas, o en general, más que las empresas, al capital, sí puede, porque puede ser a las empresas o puede ser los dividendos que pagan. Eh, y, y sí, creo que reducir el tamaño del Estado es algo que se ve con buenos ojos en este gobierno. Ahora, yo creo que incluso dentro de una ideología de ese tipo, podría caber una respuesta más vigorosa a, a la crisis. Entonces, no, pues no me atrevo a afirmar que sea la única razón, pero sí, no la descarto. Pierto, Perfecto, Luis Carlos. Vamos con la siguiente pregunta y con esta cerraríamos la sesión. Dice, hay uh-huh. empresas que desde que comenzó la cuarentena han despedido a sus trabajadores y se están viendo beneficiados con el subsidio de nómina que hace el gobierno para que las empresas les garanticen por lo menos que no haya despidos masivos. ¿De qué manera el gobierno nacional está controlando esta situación? La pregunta la formula Rodrigo Cepeda. Listo, entonces, ok, es la pregunta de Rodrigo, ¿cierto? Sí, yo concuerdo en que eh, el subsidio de nóminas, como lo planteó el gobierno, eh, pues hace bastante poco por proteger el empleo, porque la situación que describe Rodrigo perfectamente se puede dar.
sería una situación en la cual yo empiezo a recortar mi nómina y de todas formas recibo el subsidio. Más aún, hay empresas que probablemente no pensaban despedir a nadie, pero se les otorga este subsidio independientemente de los planes que tenían o no. Es muy difícil saber si la empresa iba o no a despedir gente, y por eso lo que se ha implementado en otros países es que el subsidio de la nómina se da cuando hay un compromiso de no despedir empleados durante la cuarentena. Em, Claro, en Colombia, precisamente por lo bajo del monto de los subsidios, si se pusiera esa condición, pues simplemente nadie o casi nadie se acogería a este programa. Entonces, pues es una cosa que está ahí no por accidente, sino por diseño. Mientras el gobierno no esté dispuesto a gastar los recursos que se necesitan para un subsidio a la nómina robusto, vigoroso, van a seguirse dando estas situaciones. Perfecto, Luis Carlos. Y vamos, por ser juiciosos con el tiempo de conexión y respeto para todos los participantes que nos han acompañado, a plantear una última pregunta. Nos pregunta Oscar Leonardo Quintero Caro: ¿qué sentido tiene que el gobierno tome decisiones de política pensando en el sector formal cuando la mayoría de la economía colombiana es informal? Mm, bueno, es más como mitad y mitad, ¿no? Más o menos la mitad de los trabajadores son formales y la mitad son informales. Em, Obviamente es muy importante el apoyo al sector, pues a los que están en el sector informal, pero el sector formal es importante, pues por lo menos un par de razones. La primera, que, eh, bueno, que esas personas también están pasando por dificultades económicas, pero segundo, que ese es un sector que mueve la demanda de toda la economía, incluyendo ese sector informal. Entonces, si decimos, mire, aquí no hay plata para subsidiar a los que más tienen, entonces dejamos que se destruyan un montón de empresas formales y de empleo formal. Eh, Cuando el sector formal, principalmente los que financien la recuperación de toda la economía y los que salden las deudas en las que estamos incurriendo ahora. Entonces, hay, tiene, o sea, tiene bastante sentido preocuparnos porque toda la economía en su totalidad se mantenga en ese coma inducido y que no se nos muera el paciente. Perfecto, Luis Carlos. Pues desde la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, te agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación para participar en este webinar. Hemos compartido el resultado de los años de experiencia, de investigación y de trabajo que ustedes acopian desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. A los participantes que nos tuvieron paciencia con todas estas vicisitudes de la tecnología que son normales, muchas gracias por acompañarnos, y en los próximos días les va a estar llegando la grabación de la sesión al correo electrónico a través del cual hicieron la inscripción. Muchas gracias por acompañar las actividades de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Les estaremos compartiendo nuevas invitaciones para estas sesiones. Luis Carlos, para ti muchísimas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias, Pierre. Muchas gracias a todos. Que tengan una